Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros. Perdona la confusión. No, tranquilo. Pero en este clima que se está viviendo en el país, le compete, vayamos al tema de forma, porque si todos terminan presentando la forma y eso se vuelve una inseguridad total. En el tema de forma, ¿qué es lo que pasa con la capacidad que tiene el titular de la Comisión Permanente? ¿Es posible que él pueda presentar esta demanda competencial al Tribunal Constitucional para que se pueda dejar sin efecto la disolución? En Puría no. O sea, lo que ocurre es que la Comisión Permanente no tiene, digamos, ese atributo, pero sí hay que entender, o sea, que por un tema, básicamente, de seguridad jurídica, por un tema que está por encima incluso de la norma procesal, que es el de paz social, debería el Tribunal Constitucional admitir la demanda. Claro. ¿Por qué? Porque está bien, las normas procesales, y te lo digo como abogado litigante también, las normas procesales son rígidas, los plazos se cumplen. Se te pasa un día, no es que haya marcha atrás, hay una preclusión y de inmediato ya queda sin efecto, por ejemplo, la presentación de una contestación, ya se te puede declarar rebelde. Hay muchas cosas que en lo procesal tiene que funcionar tal cual manda la norma preestablecida. Pero en este caso en particular, por ejemplo, debemos entender de que estas normas que yo he hecho mención, que son las normas procesales, a veces no impiden tampoco el hecho que uno presente un escrito de manera extemporánea. Y tiene que ser atendido, claro, obviamente haciendo la mención de que está presente de manera extemporánea, pero lo que yo no puedo es conculcar o afectar, en este caso, el derecho de defensa. Siempre existe esa capacidad que tiene, por ejemplo, el juez ordinario, civil, penal, constitucional, en el Poder Judicial, el juez especializado en lo electoral, por ejemplo, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o los jurados electorales especiales, el juez constitucional, el magistrado del TC, ellos tienen que administrar justicia. Entonces la justicia va en un sentido, reitero, de generar el consenso o más que todo, la paz social que se requiere. La justicia opera cuando existen controversias. Bueno, normalmente también pueden ver cosas no contenciosas, pero en el caso particular de una controversia lo hacen para solucionarla y para dar paz social. Eso está por encima de todo. Entonces, si no vamos nosotros específicamente al tema competencial, claro, procesalmente se puede dejar sin efecto. Tendrían que declarar pero vamos, la inadmisibilidad. Vamos a que en primer lugar, no, yo te diría improcedencia. O sea, no es que sea inadmisible. Eso es muy bueno que me permitas aclararlo, Pedro. Porque mucho se pronuncia, por ejemplo, en días anteriores, varios constitucionalistas me decían, primero que hablaban el término de admitir esa demanda competencial, que primero el Tribunal Constitucional tendría que admitir, no declarar procedente. ¿En qué se diferencia? Es muy buena la precisión que haces, porque la improcedencia de plano no va, cerrado, no va. O sea, es improcedente, no va, no hay discusión, quedó ahí. Lo puedo apelar, sí, pero te hablo de la justicia ordinaria, entonces es otra cosa, pero no va, no va. O sea, la inadmisibilidad, en cambio, permite subsanación. Ya. Para ponerlo más o menos en entendimiento de nuestros televidentes. Me olvidé de adjuntar pues el poder, la vigencia de poder de la empresa cuando contesté una demanda. Demandaron a mi empresa, a la empresa de mi patrocinado, me pidieron, o sea, que presente todo conforme manda el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Imagino los abogados que me escuchan están muy familiarizados con el tema. Correcto, pero no adjunté, por ejemplo, la vigencia de poder del representante legal. Y el juzgado lo que hace es, señor, se le otorga, dependiendo el tipo de proceso, se le otorga un plazo determinado de acuerdo al Código Civil para que usted subsane y adjunte la vigencia. El tema no ha sido rechazado de plano, ha sido declarado, suspendió la admisión, o sea, inadmisible de momento, con posibilidad de subsanar. Más bien, si yo no subsano, ahí improcedente. ¿Y qué pasaría? Porque si no cumplo, para cerrar la idea, si no cumplo el plazo que se me otorga, se declara improcedente. ¿Y qué ocurre en este caso? Acá nosotros tendríamos un tema de legitimidad para obrar. ¿Ya? O sea, falta de legitimidad para obrar y una improcedencia. No podría, o sea, ni siquiera se discute. O sea, el Tribunal Constitucional en primera instancia tendría que determinar si es procedente o no. Claro. Esa demanda competencial.
Porque, repito nuevamente, si declaras admisible, inadmisible, daría pie a que se haga una subsanación. Pero eso es algo que lo tiene que determinar el propio tribunal. Y dentro de todo este contexto, ¿cuál tendría que ser la posibilidad o la posición del Tribunal Constitucional? Desde mi entender, salvar quizás la situación sobre el tema de la representación que tiene, o sea, la legitimidad para obrar que tiene la Comisión Permanente y atender el tema de fondo. Pero, ¿y cuál sería el tema de fondo finalmente? Porque si terminamos pasando por encima de las formas, ¿tendría que ser el análisis del Tribunal Constitucional también sobre el tema de fondo por encima de las formas? A ver, doctor Tello, en el tema, por ejemplo, si tanto se discute esos encontronazos políticos que se ha registrado entre Ejecutivo y Legislativo, y el tema de fondo es que la disolución del Congreso restituya la paz política en el país, ¿podría determinar en ese criterio el Tribunal Constitucional por encima si fue legal o no la disolución? A ver, vamos por partes. En primer lugar, la discusión del tema de fondo significa que el Tribunal Constitucional no dejaría de resolver un tema que podría resolverlo con un criterio más amplio. O sea, superando el tema digamos, de representación procesal, por decirlo de alguna manera, y pasar básicamente a lo que es tocar un tema de fondo que es el conflicto entre Poder Ejecutivo y Legislativo. Dirimir, conforme lo recomienda la Organización de Estados Americanos, conforme podríamos nosotros también como sociedad encontrar esa tranquilidad de que lo que ocurrió el 30 de septiembre estuvo bien. O sea, discutamos el tema de fondo. Si le da la razón al Ejecutivo o al Legislativo es un tema que lo determinará el Tribunal, pero tiene que haber un pronunciamiento del sumo intérprete de la Constitución. Por eso, en ese mismo sentido le digo, por eso le insisto. Si la Constitución te dicta los parámetros bajo los cuales puedes disolver el Congreso, quien esté en la presidencia del país, y finalmente esa disolución del Congreso conlleva una demanda competencial fuera del marco legal, pero aplicando el principio de realidad por otros entes políticos afectados. Caso Laechea. Él no es presidente del Congreso. No, de la Comisión Permanente. Claro, y presenta una demanda competencial que no le compete presentar. Pero aplicando el principio de realidad, la declaran procedente y la ponen a debate en el TC. ¿Se podría aplicar la misma figura de principio de la realidad, el sentido de la realidad, para el debate del Tribunal Constitucional por encima de lo que dicta la Constitución? A ver, vamos por partes. La Constitución tiene una interpretación. Si estamos acá hablando nosotros de la representación que tiene en este caso el Parlamento, la legitimidad para obrar, hablemos de legitimidad para obrar que tiene el Parlamento disuelto y su comisión permanente, que es, porque, a ver, no es que el Parlamento no exista, hay una comisión permanente que justamente en este terreno que estamos viviendo es quien funge de Parlamento. Si nosotros dejamos que se acepte esta posibilidad de litigar, se admita la demanda, se dé como que el Ejecutivo está siendo demandado por el Legislativo competencialmente, se resuelve el tema de fondo. Y el tema de fondo es la interpretación que se hace en su momento de la denegatoria ficta, ¿va o no va? Es tan concreto como eso. Y todo es interpretación constitucional. ¿Y demanda 4 meses? ¿Analizar eso? Más que el tema de la demanda de 4 meses, yo diría de que si se termina admitiendo, debería suspenderse cualquier causa que hubiese en el propio TC y darle la relevancia al caso a este proceso. Creo que el Tribunal Constitucional podría resolver en un plazo mucho menor si es que toma la decisión de darle el tratamiento procesal de, digamos, de extrema urgencia, ya, dado que no estamos pues discutiendo, disculpa que use el ejemplo, ni tú ni yo, ante el Tribunal Constitucional algo. Es el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, son poderes del Estado. Claro, o sea, no son privados contra el sector público ni eso. Y dentro de eso, por ejemplo, las causas pendientes está la situación de Keiko Fujimori, sí, que incluso se comenzó a rumorear, salió en redes sociales, hasta de una posible candidatura con miras al próximo 2020. ¿Esto podría ser posible? Sí, puede postular. ¿Bajo qué reglas de juego podría ser posible la postulación de Keiko Fujimori? ¿Y qué pasaría en el hipotético caso de que se dé su postulación? A ver, te agradezco mucho la pregunta porque últimamente he sido bastante recurrido en ese tema. Separemos lo judicial o la investigación del Ministerio Público con injerencia judicial de lo que viene a ser, en este caso, un proceso electoral. Primero, si nosotros vamos a lo que es el Ministerio Público, es el titular de la acción penal, realiza una investigación, ¿ya? Y de
encontrar los elementos necesarios, formaliza y lleva adelante un proceso penal. En el camino puede tomar ciertas medidas de salvaguarda a su investigación. Una de ellas es la prisión preventiva. Le tocó la puerta el fiscal al juez y le dice, usted resuelva una prisión preventiva. El juez resolvió que sí. Esa prisión preventiva sabemos que ha llegado a instancias superiores respecto de su cuestionamiento, apelación, lo cual, o sea, evidentemente, pues, no, pero por bajo distintos conductos. O sea, en primer lugar, la resolución fue materia de apelación, sabemos que eso llegó a una casación. El habeas corpus es un proceso constitucional y distinto, ¿eh? Eso va por el lado del Poder Judicial, o sea, el Tribunal Constitucional, es un tema muy distinto. Pero vamos, o sea, a lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos ya una situación muy compleja con ella, que obviamente es preexistente a una situación electoral. O sea, su situación judicial, por decirlo de alguna manera... Antes de las elecciones. Claro, ella puede postular, sí, porque no hay un impedimento legal. ¿Qué pasaría con sus investigaciones? Correcto, vamos por partes. ¿Puede ser candidata? Sí. ¿Puede ganar la elección? También. Y también, evidentemente, asumir el cargo no. No puede. Por una cuestión muy concreta, no va a ir a juramentar o no la va a venir a juramentar a la prisión. Entonces, ¿quién tendría que estar ahí, digamos, en lista de espera? El accesitario. El accesitario tendría que ocupar el cargo en tanto ella está con un impedimento a asumir el cargo. Ahí se aplica lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso, que la inmunidad no le alcanza por cuanto el proceso es antes de la elección parlamentaria. Preexistente. Y sigue su ritmo y nadie, o sea, es una falacia cuando se dice que ella tiene que ser liberada si es electa parlamentaria. Que si es electa, claro, porque mucho se dice que Keiko quiere postular por la inmunidad para que salga de prisión. Pero si uno lee una vez más el reglamento del Congreso, y además la parte constitucional, la inmunidad no le alcanza porque el proceso es antes del proceso electoral. Pero aparte de eso, el principio de separación de poderes, y existe una resolución judicial que se tiene que acatar. O sea, no existe ningún tipo de norma que me diga que haga lo contrario. O sea, yo tengo que acatar una resolución judicial y hay un acatamiento de una prisión preventiva, porque eso no lo dictó el fiscal, o sea, el fiscal no es su competencia. El fiscal es titular de la acción penal, el juez es el que determina si va o no va. Por eso que muchas veces, ya hablando un poco de manera coloquial, a veces con los colegas, muchas veces uno cree que el poder se concentra en un ministro, se concentra en un congresista, o digamos, bueno, la figura incluso presidencial, pero en realidad quien puede determinar si estás preso o no es un juez. Claro, pero... El poder que tiene un juez es un poder que no se dimensiona, a veces hasta se ningunea, y en realidad ellos pueden determinar si eres libre o no, o decidir una causa que te competa, o sea, donde seas parte del proceso. Doctor Pello, sin salirnos del contexto parlamentario que se viene próximamente, saltando del caso de Keiko Fujimori y los congresistas disueltos, ¿ellos van a poder postular al 2021? A mi entender, sí. Porque estarían completando un mandato. O sea, estarían completando un periodo de mandato que fue entre el 2016 y el 2021. Ya. No existe legislación que ellos impidan que en un periodo complementario puedan postular. Lo que sí están impedidos es un nuevo periodo parlamentario de 2021-2026. Ya. ¿Y por qué? Porque incluso la resolución del caso Purús, que el año pasado resolvió los supuestos de reelección, en el caso de alcaldes y gobernadores, determinó que las terminaciones anticipadas del mandato no eximían del impedimento de reelección inmediata. O sea, es evidente, pues, o sea, a mí, por ejemplo, como alcalde me vacan, no termino mis 4 años y qué bueno, o sea, no me vacaron, terminó anticipadamente, me presento siguiente periodo. Puede presentarse para cumplir el... Pero es un impedimento constitucional. A ver, para terminar, ese punto me parece interesante porque también se genera toda una polémica en torno a ese tema de quiénes pueden postular o no para el próximo... Pero ojo, pero quiero ser bien claro en algo. Esto lo tiene que terminar jurándose en elecciones. Eso sí, cuando llegue, porque aparentemente iban a esperar que se presente una candidatura para que determinen si es válido o no. Sí. Porque se va a aplicar el tema de la reforma constitucional del referéndum. Claro, porque ya tiene más de un año. El tema de la no reelección parlamentaria. Claro, ahí no hay discusión, ahí no hay discusión alguna. La elección se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Pero en el mes de enero de 2000. Podrían presentarse el 26 de enero. Claro.
No hay nada que les impida. Ningún problema por ese lado. Pero sí, el 2021 no postulan los disueltos ni tampoco postulan los que salgan electos en 2020. Eso está, o sea, repito, es una opinión en base a lo que dice el 90A de la Constitución, a lo que he podido observar en los precedentes del Jurado Nacional de Elecciones. Es una opinión personal, pero aclaro, el Jurado Nacional de Elecciones en su momento, muy fiel a su estilo, porque este pleno tiene un estilo propio, es diferente al pleno del predecesor Francisco Tábara o de Hugo Sibina o de Enrique Mendoza. Ya, este pleno, por su estilo propio, va a resolver esto cuando se le llegue a sus manos. Doctor Tello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido José Tello, el abogado.